les presento a Olga. Olga es una invitada extranjera. Olga es de España, de Torremolinos, ¿no? Exacto. Una zona bellísima. Y Olga es escritora y tiene una cantidad de libros que a mí me parecen sumamente interesantes y tiene una filosofía de vida que a mí me impactó muchísimo. Así que nos pareció muy interesante unir nuestras voluntades y nuestras ganas de compartir pensamientos, ideas y de invitarla a estar este día acá con nosotros, con los seguidores de Argentina. Bienvenida, Olga, un placer tenerte. Contanos en 2 palabras quién sos para que la gente te conozca un poquito más y qué haces. Bueno, pues yo soy conferenciante, escritora y formadora de desarrollo personal y en este camino pues he vivido varios ciclos, pero ahora el que más transito es el ser mentora en comunicación y bueno, y estar en el Club de Lectura Infantil. Ya creo que va a ser 3 años. Eso es algo que, a ver, ¿por qué no nos contás un poco qué es un club de lectura infantil? No sabes que acá por Argentina no es algo tan habitual y me pareció maravilloso cuando Olga me contó. Mira, esto es realmente es del ayuntamiento, ¿vale? Es una cosa municipal. Y no todos los municipios, no todas las ciudades tienen un club de lectura. Sí que es verdad que en el municipio que donde yo vivo, la cultura es prioridad. Tengo que decir que, fíjate que nosotros vivimos en Torremolinos vivimos del turismo, que está, el comercio está muy orientado a otras cosas, pero justamente en nuestro municipio todo lo que sea cultura es básico. Siempre hay presupuesto para la cultura. Y yo hacía presentaciones, bueno, pues como experta en comunicación, hacía presentaciones en las ferias de los libros y de eventos. Y hace 3 años, pues compartiendo filosofía de vida con una de las personas que lidera la biblioteca. Tenemos 2 bibliotecas muy grandes y la persona que las dirige me dijo: Olga, a mí me gustaría que tú llevases el club de lectura infantil. Y fijaros que experiencia en un club de lectura infantil yo no tenía, pero sí que es verdad que tengo experiencia en desarrollo personal y sí que es verdad que tengo experiencia en gestión emocional y entonces dije, hay que probar esto. Nosotros en el club de lectura lo que hacemos es que 1 hora a la semana, bueno, pues se unen todos los niños. Tengo, la verdad, unas edades muy diversas. En teoría tendrían que ser entre 7 a 11 años, pero os confieso que no, que tengo niños mucho más pequeños e incluso algunos que todavía son 1 o 2 años más mayor, porque por tradición llevan mucho tiempo allí y les gusta ese espacio. En la teoría de un club de lectura infantil sería como uno de adultos, que cogiésemos un libro que hemos leído todos y lo comentáramos y lo reflexionáramos, ¿vale? Y yo guiara ese club desde ahí. Lo que pasa es que nuestro club es bastante atípico, vamos al contrario, que creo que por eso es el interés del que yo esté aquí. Nosotros buscamos una temática, algo que para ellos es importante o les puede interesar, y desde ahí buscamos los libros que hay en la biblioteca o los que yo voy estudiando y viendo y los llevo. Fijaros que en este caso yo le he dado la vuelta al club de lectura. Eso me pareció interesantísimo. Cuando nos encontramos con Olga para conocernos, me contó esto y yo inmediatamente cuando Olga hablaba de, bueno, alguna temática que le interese o que sea vital para un chico, pensaba, bueno, hay tantos libros que están, y en nuestro medio, Federico no presta, Federico, y que va hacia Federico se hace pis, esas cosas que siempre están pensadas para niños pequeños. Pero ¿cómo trabajas vos estos valores o estas dificultades que a veces tenga un niño, como que sea tímido o que sea vergonzoso, a través de esto? ¿Cómo se te ocurrió? Que me parece que es muy original y que me parece que puede ser un plus para los papás o los docentes que nos están escuchando de cómo trabajar con sus propios niños, ¿no? Mira, la respuesta de cómo se me ocurrió por mi propia vida, por mi propia experiencia.
yo tengo que confesaros que he tenido una infancia difícil, no fue fácil. La adolescencia fue densa, fue una adolescencia densa y oscura. Y yo desde que tenía 14 años, encontré en los libros respuestas que no me podían dar los adultos, que los adultos de mi entorno no me podían dar. Pero a más maravilloso fue que encontré personas que sentían y que habían pasado cosas como yo. Y como tú bien sabes, en psicología y en la gestión emocional, el ego hace una cosa que le encanta, y es que cuando yo tengo un problema me hace creer que solo lo tengo yo y me hace sentir vergüenza. Entonces, ¿de dónde procede? De mi experiencia vital. Yo siempre he investigado y he encontrado a alguien que hablaba de aquello que yo sentía. Entonces, ¿qué fue lo que yo planteé cuando llegué con los niños? Pues buscar temas que ellos viven a diario. Ya pueda ser la valentía, ya pueda ser la frustración, ya pueda ser la envidia, ya pueda ser que se sienten desplazados, que son diferentes, lo que sea, ¿vale? E incluso tratamos temas de alegría, hablamos de humor, qué tipo de humor, y entonces le llevo libros de diferentes formas de tener sentido del humor. Hablamos de ecología y entonces le llevo libros de ecología. Pero lo más importante en este caso es que yo llevo libros de todas las edades. Cojo y rescato todos los temas que hay en la biblioteca y los llevo de todas las edades. ¿Por qué? Porque entiendo que en esa misma sala varios niños y niñas de la misma edad pueden tener diferentes perspectivas. Y de nuevo volví a mi experiencia. Y mi experiencia como madre era que yo llegaba bueno, pues como fanática de los libros, llegaba a la librería con mi hija muy pequeñita. Mi hijo mayor era como siempre ha sido mucho más metódico, era de la edad que le correspondían los libros. Pero Olivia siempre elegía libros muy infantiles. Y yo me ponía en ese rol de madre que no escucha y decía, pero no es para tu edad, tendría que ser algo más para tu edad. Y me acuerdo que en ese escuchar la vida, pues mi librero, bueno, pues al que más le compro, me dijo, no estás entendiendo que tu hija no quiere el libro para leer, no estás entendiendo que a todos los libros que se acerca los quiere por las ilustraciones y que ella monta su propia película en la ilustración. Entonces, los niños no necesitan elegir los libros según la edad según el criterio que los ha escrito el escritor. Los niños necesitan coger los libros por afinidad. Entonces, a partir de ese momento, perdón, lo que hice fue dejar que mi hija fuera la que eligiera el libro. ¿Qué suelo hacer y qué es lo que he aprendido? Que muchas veces yo quiero introducirle algo y entonces pues llegamos a un acuerdo, porque como bien saben los profesionales, la negociación es importantísima hasta cuando uno es madre y educador. No se convence a base de querer insistir. Exactamente, la presión no sirve para nada. Entonces yo muchas veces le digo, bien, nos llevamos este que te gusta a ti por las ilustraciones y nos llevamos este y lo leemos juntas. Entonces, eh, de ahí viene el origen, ¿no? Viene de pensar cómo piensan ellos, cómo sienten ellos y no cómo piensa el adulto que se debería de leer. ¿Qué sucede también en el club de lectura? Y tengo que contaros que muchas veces imaginaros que hablamos del universo y de cómo se compone el universo y de lo grande que es el universo, y me encuentro con que llevo libros pues muy de niño pequeño, libros de 7 a 11 años, y luego aparecen enciclopedias gigantes sobre las estrellas, sobre los planetas, y entonces se los muestro. Y muchos niños cuando terminan dicen, yo quiero sacar en alquiler, ¿vale? En depósitos quiero sacar este, que es una enciclopedia gigante de fotos. Y muchas madres se me acercan y me dicen, pero Olga, eso no es un libro para niños. Y le digo, ¿por qué? ¿Por qué no es un libro para niños? Porque este niño no puede coger y dejarse guiar por sencillamente las ilustraciones y las fotos. Porque este niño no puede leer solamente los títulos. Porque no puede familiarizarse con el libro de sencillamente tenerlo, sentir la energía y tenerlo en la mano. Y es que eh,
hemos pensado que los libros sencillamente solo sirven para leer exactamente lo que ha dicho el escritor, y muchas veces una portada de una chica valiente, de una historia pues de algún personaje, nos recuerda que también somos valientes, nos recuerda que también tenemos celos, nos recuerda, pues, no sé, que podemos ser astronautas. Cualquier personaje de cualquier historia puede servir para que se pueda empezar a comprender lo que siente un niño, más allá de lo que el escritor quiso transmitir, porque claramente el escritor, y más de niños, tiene como cierta línea de coherencia en donde qué es lo que quiere transmitir, qué valores. Pero lo que vos decís es, trabajemos con los libros de una manera como deconstructurada, como se dice ahora, desarmémoslos y busquemos qué es lo que el niño necesita para identificarse para poder transitar alguna determinada etapa. Es una manera distinta de pensar la lectura. Es como una lectura a medida, ¿no? De lo que cada uno necesita. Es súper importante, lo mismo que nos tenemos que preguntar los adultos qué es lo que yo necesito, porque el mundo está lleno de oportunidades, preguntarles a estos niños que vienen tan despiertos, infinitamente mucho más conscientes que nosotros, porque nosotros creo que éramos como más borregos, ¿no? Y ellos vienen con una estimulación muy avanzada. Y entonces es súper importante preguntar qué es lo que ellos necesitan. A veces, honestamente, yo he llevado revistas, he llevado revistas y me he dado cuenta que esos niños tenían mucho más interés en leer sobre música, sobre motos, sobre moda. ¿Por qué si tenemos un niño o una niña desmotivada que no le gusta leer, por qué no podemos darle una revista donde vienen los pasos de cómo maquillarse, de hablar de colorido, de moda? ¿Por qué? Porque tiene 10 años, pero no estás entendiendo o no estamos entendiendo que no les interesa el cuento del ratón Pérez. No estamos entendiendo que esos chicos necesitan otra cosa, y sobre todo otra cosa importantísima. La gran mayoría de padres que insisten en que sus hijos lean, ellos no leen. Eso es verdad, hay muy poca como cultura de la lectura, ¿no? Más cultura del celular. Y esto que vos traes me parece que da también como una pista de por dónde entrar en esta cultura que es toda de imágenes en movimiento, porque los niños, los adultos, estamos todos con la pantalla del celular, la pantalla de la tableta, o sea, y tal vez pensaba, ¿no? Sin presionar a que un libro es para leer, sino que posiblemente un libro pueda ser solamente para mirar los dibujitos. ¿M? Y sentarnos con él y decir, ¿y cómo te imaginas que piensa esta nena? ¿O cómo siente? ¿O cómo se habrá sentido si le hubiera pasado tal cosa? ¿Cómo esto puede permitir que al niño le dé una mirada más amigable de lo que son las páginas y salga de la pantalla, ¿no? Algo que a todos los papás les preocupa. ¿Vos qué cosas tratás de transmitir? Vos tenés un par de libros que hablan sobre el disfrute de la vida, básicamente, ¿no? Esto de vivir mola o cómo enfrentar algunas de las dificultades, estas cosas, sí, cómo pasar en sencillo lo que es difícil. Entonces, ¿cómo vos le plantearías a los padres, a los docentes, porque algunos piensan que sentarse a leer con el niño ya es suficiente como para desconectarlo de las computadoras y de las tabletas? ¿Qué te parece a vos? Mira, me da igual que se sienten a leer o que se vayan al parque o que miren las nubes. Y tiene que invitar la lectura, y lo que tiene que invitar cualquier actividad es a la reflexión. Entonces, da igual que solo lea 3 líneas, pero pregúntale, ¿tú qué sientes cuando lees esto? Pero primero da ejemplo y dice, mira, yo cuando veo esta ilustración o cuando leo lo que dice esta niña, vámonos a cuentos tradicionales, ¿no? Cuando leo lo que dice esta niña, pues mira, a mí me produce asco o me produce fantasía. La verdad es que me pongo muy contenta cuando leo esto. ¿Y tú qué sientes? Siempre primero tú, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque ellos necesitan que les des ejemplo. Y porque además puede pasar que 10 noches seguidas el niño no arranque a decirte lo que para él sigue, pero te aseguro que en la siguiente noche, un día el niño dice, pues yo cuando leo esto, siento no sé qué. Entonces,
no es tanto sentarse con el niño para que lea en voz alta, tenga una buena oratoria. O eh, practicar la mm, lectura como técnica, ¿no? no, no es eso, no es eso. Es sentarte y leer 3 líneas o incluso el libro que tú estás leyendo. Mis hijos se meten muchas veces en la cama y me dicen, mamá, ¿eso que estás leyendo para qué es? Y le digo, vamos a leerlo juntos. Y leemos 3 líneas. Y a la tercera línea me dice, ah, mamá, eso no me interesa, eso es muy aburrido para mí. Digo, claro, es que eso no es de tu interés. Pero fíjate, ¿no? Provoca el interés de ver qué hay en ese libro y decidir si me interesa o no. Luego hay otra cosa, y es que es verdad que yo vivo en un sitio donde las bibliotecas públicas las hay a montones, eh, pero los padres tienen mucho miedo, y los educadores y sobre todo los sistemas, a invertir en cosas que luego no se vayan a usar. Entonces tienen mucho miedo a entrar a una librería y comprar, aquí hablamos en euros, ¿vale? 15 o 20 euros o 40 euros el libro, porque es que si no te lo vas a leer, es que hay que arriesgar. Y esto es, pues como te van a pedir matrimonio, si no me vienes con el anillo y arriesgas, no vas a saber si te voy a decir que sí o que no. Tal Eh, cual. Así que con los hijos y con la lectura y con su material hay que arriesgar. Es que ¿para qué te lo voy a comprar si no sé si lo vas a leer o no? A lo mejor no lo lee, pero ¿y si lo ponéis en la mesa y dibujáis una ilustración o comentáis qué te parece? Porque no todos los libros que compren tus hijos le tienen que gustar, pero tienen que saber cuál es su criterio. Esa es la cuestión de leer. Saber definir cuál es el criterio de mi hijo, ayudarle a que se forme su personalidad, a saber lo que le gusta y lo que no. Ujú. Qué interesante eso, ¿no? En la Argentina no hay bibliotecas, pero no hay tanta cultura de ir a la biblioteca realmente. Pero lo que sí hay es de salir y entrar a las librerías y sacar los libros de los estantes que están para la venta y que los niños los lean. ¿M? Hay muchas librerías en centros comerciales y demás que permiten eso y muchas familias pasan horas enteras, como que la salida es ir a la librería. Pero es tan interesante esto que decís porque yo me he encontrado más de una vez diciéndole a mis hijos, te lo compro si lo vas a leer, si no, ¿para qué? ¿No? Como que solamente me resonó y calculo que muchos de los que están acá escuchando les debe resonar lo mismo. Tiene que tener un para qué y tal vez no tiene el para qué hoy, pero tal vez dentro de un mes, 2 meses podamos incluirlo en una rutina de algo o se pueda mirar algo ahí que me resuene, ¿no? Es súper interesante eso que traes. La lectura para niños es un capítulo interesantísimo. Y para adolescentes, ¿cómo ves eso? Porque los adolescentes tienen como más afición a la lectura, ¿no? Con todas estas lecturas de vampiros y de cosas fantasiosas. ¿Cómo es allá en tu ciudad, en tu zona? Bueno, aquí la verdad es que en España tenemos, y yo creo que una riqueza brutal en escritores de novela juvenil y en escritores que se enfocan en lo juvenil, que además están teniendo muchísimo éxito porque, claro, la ventaja es que hoy en día con las redes sociales puedes perfectamente saber si el autor te gusta o no, y la libertad que hoy en día también hay es que básicamente a lo mejor te regalan, con los ebooks, te regalan el primero o el segundo capítulo y entonces ya sabes si quieres leerlo o no, ¿vale? Porque esta es otra gran ventaja. No tiene por qué solo en papel. Puedes meterte, incluso Amazon regala, creo que las 10 primeras páginas o algo así, y luego ya sabes tú si lo quieres comprar o no. Imagínate que eso te da una libertad brutal. Lo que sí sucede, y lo que yo diría para los adolescentes, ciertamente hay mucha gente joven que lee, bien porque se ha enganchado a, como tú dices, ¿no? Ese tipo de novela de vampiro o, Oh, o, 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 creo que Harry Potter fue una revolución para estos chicos, ¿no? sí, pero también es verdad que hay una generación ahí muy grande que como sus padres no han leído, ellos no tienen el ejemplo de leer. Entonces, de nuevo, vuelvo un poco a mi experiencia. Y no porque en casa no se lea, porque se lee muchísimo, pero mi hijo perdió. Imaginaros que habíamos pasado por la etapa en la que yo tenía las colecciones enteras de Capitán Calzoncillo.
Ah, qué Eh, Bien, maravilloso. pues y de todos, y además van saliendo como muchas copias, ¿vale? No son copias, pero como muchas versiones Versión. del primo sí, y está muy bien porque cuando tú llegas a la librería, pues te dice, si te ha gustado Capitán Calzoncillos, te va a gustar no sé qué. Pero mi hijo tuvo una edad en la que se vio un poco que ya eso no le interesaba, pero tampoco le interesa la novela juvenil. Y entonces nos quedamos un poco en tierra de nadie y aquello fue como meses que no encontrábamos. Y yo vi que hice lo mejor que se puede hacer y es dejar a un niño solo en la librería. Entonces el niño fue recorriendo, yo tuve mucha paciencia, me puse con mis cosas y el niño se paró delante de un libro de los Beatles. Y era una enciclopedia, no os digo una enciclopedia, no, pero era la historia de los Beatles, un tocho gigante de los Beatles. Y entonces lo miró, yo lo vi, os tengo que confesar que cuando nada más que verlo yo dije, este libro no van a ser 20 euros, esto va a ser 40 euros porque vamos, esto nada más que por el libro. Y claro, te vienen esos pensamientos y hay que reconocerlo, hay que reconocer la vulnerabilidad de cada uno. Y entonces la palabra clave fue cuando de repente uno de los libreros que estaba dijo, eso no es para tu edad. Y entonces yo hice clic y Eso. dije, ah, que no es para su edad, pero el niño se tiró un rato allí. Y cuando terminó de verlo me dice, mamá, es que tengo un problema, me gusta este y me gusta este no era Michael Jordan, era otro jugador de baloncesto, hoy disculparme, fue uno que tuvo un accidente un jugador súper famoso de la NBA que tuvo un accidente en un helicóptero bueno, tiene una vida muy interesante. Y entonces, pues ante los dos, yo dije, pues nos llevamos los dos porque como llevamos 6 meses que no te gusta ninguno, Ahorrar. invertimos. Entonces, ¿qué quiero expresar con esto y a dónde quiero ir? Hay que escuchar cuál es el interés del niño. Y efectivamente, mi hijo se estaba interesando por un libro, los dos muy de adultos, porque uno era una biografía que tiene hasta una parte muy dura y otro era La historia de... sobre historia de los Beatles. ¿Qué pasa? Que son los dos temas que realmente a él le interesan. Entonces, yo me acojo a eso y se llevó los libros. ¿Qué sí que es verdad que hay que decirles? Bueno, pues que puede ser más lento, que lo va a tardar más en leer, que lo guías, lo ayudas, lo orientas. Pero ¿qué pasó desde entonces? Pues que ya hemos encontrado los temas que a mi hijo me gustan. Y mi hijo ya directamente va a esa sección. Honestamente, yo ya sé que los perfiles de mi hijo no son libros de 18 euros. Pero no creo que esté la cuestión en el precio, sino en escuchar qué quiere el adolescente. Y el adolescente muchas veces incluso necesita volver atrás y va a coger libros muy infantiles. Y lo peor que puede hacer un padre es escoger el libro por la edad del DNI de su hijo. Hay que escogerlo por su edad emocional. Posiblemente nos encontremos con niños de 16, 17, 18 años que siguen leyendo cosas muy infantiles. Muy posiblemente necesita seguir resolviendo esas cosas ahí desde esa emoción y hay que respetarlo porque ya tiene la vida diaria para enfrentarse a la realidad y, 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 necesita un espacio donde escuchar sus emociones. Buenísimo. Bueno, la verdad que me parece que ha sido sumamente interesante y refrescante todo lo que traes. Te voy a dejar que vayas a descansar porque ya es tarde, me parece, para ustedes también. Y bueno, y esto queda grabado para que todos lo puedan volver a escuchar y lo puedan replicar en otros canales, pero realmente, bueno, súper interesante. Descubrimos hoy con Olga que los libros no son solamente para leer e imaginar lo que el escritor quiso, sino que podemos poner nuestra propia historia o nuestras propias dificultades o vulnerabilidades a jugar en esos personajes, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por tu experiencia y por la charla de hoy. Te mando un Bueno, abrazo grandote. Pronto poder vernos personalmente. Muchas gracias. gracias a vosotros. Gracias, Olga.